Las visiones proféticas de Alois Erlmeyer. Hay personas que tienen una especie de finas antenas para lo sobrenatural, y estas son tan fuertes y claras que ven y saben prever cosas concretas. Un ejemplo de ello es el constructor de pozos bávaro, Alois Erlmeyer, que nació en 1898 y falleció en 1959. En la Alta Baviera ganó fama como radioestesista y clarividente. A menudo se burlaban de él y se le culpaba de las intenciones pecuniarias cuando la gente acudía a él en masa en busca de consejos e información. Después de ser enterrado bajo los escombros, durante días sin comida ni bebida, durante la Primera Guerra Mundial, sufrió un shock nervioso. Tras este suceso, sus visiones aumentaron. Así es como supuestamente fue capaz de predecir los lugares donde las bombas golpearían durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en 1945 en Bad Reichenhall, y fue capaz de averiguar el paradero de las personas desaparecidas y también de ver si estaban muertas. Sus declaraciones posteriormente demostraron ser ciertas, y sin embargo en 1947 ya había sido condenado 15 veces por deudas, fraude o estafa. En 1947 fue absuelto en un juicio penal. La sentencia declaró textualmente: evidencia asombrosa de su don visionario, que difícilmente se puede explicar con las fuerzas previamente conocidas de la naturaleza. Alois nació en Scharam, cerca de Siegsdorf, en la Alta Baviera, el 8 de junio de 1894. Era hijo de un granjero que fue soldado en la Primera Guerra Mundial. En 1920 se casó con María Schieslinger y crió 4 hijos con ella, uno de los cuales era un hijo adoptivo. En ese mismo año se hizo cargo de la finca del padre. En 1928 comenzó a trabajar como constructor de pozos y se hizo conocido por sus habilidades de radiestesia. Se dice que desde que era un niño podía sentir cuando el agua estaba presente, pero el don se hizo más fuerte cuando se hizo mayor y siempre pudo encontrar fuentes de agua subterránea. También experimentó sus primeras visiones proféticas durante este año. Y según un reportero del periódico Merkur en Alemania, llamado Herbert Frank, esto sucedió después de haber visto a Nuestra Señora. Erlmeyer le dijo a Frank que esto ocurrió cuando durante la cosecha de 1928 ayudó a instalar un sistema eléctrico para un granjero austríaco de Kuchl. A la hora de comer, entró en el salón y vio en la pared un cuadro de la Virgen rodeada de 12 santos. Posiblemente se refería a los apóstoles. La imagen cautivó su atención. De repente se quedó atónito al ver a la Virgen salir del marco, crecer a tamaño natural, mirarlo por un momento y luego sonreírle antes de volver a la imagen. Erlmeyer dijo que estaba rígido como un bloque de madera por el impacto. Dijo que desde entonces podía ver todo, desde personas fallecidas y vestidas con túnicas sórdidas. Quizás eso fuera una indicación de los pecados en los que habían muerto, o quizás el estado de sus almas. También nuestro Señor en la cruz y muchas de las cosas sagradas sin que él quisiera verlas. Erlmeyer luego sorprendió a Frank cuando pudo describirle en detalle toda su vida. Cuando se le preguntó cómo fueron sus visiones, Erlmeyer respondió: en imágenes en el aire, cuando me concentro, una especie de tira de película corre frente a mí, que me muestra lo que quiero del pasado, presente o futuro, sobre todo por la mañana, pero también durante el día, a veces sin hacer nada, en la niebla, o justo delante de mis ojos. Esto es un misterio para mí, incluso hoy. Sus habilidades visionarias comenzaron a llamar la atención y, a partir de 1939, Alois Erlmeyer fue visitado cada vez más por personas que buscaban consejo e información. Construyó una pequeña cabaña para este propósito, porque mucha gente venía a su propiedad
los fines de semana. Ofreció sus servicios de forma gratuita y fueron completamente voluntarios. Se dice que pudo predecir el impacto de las bombas y los ataques aéreos y salvó muchas vidas. También ayudó a las personas a encontrar familiares desaparecidos después de la Segunda Guerra Mundial. La gente le mostraba fotografías de sus seres queridos para saber si estaban vivos. Si su visión le mostraba a la persona en una sombra, sabía que estaba muerta. Veía a los muertos todo el tiempo y le decía a la gente que orara por los muertos. También fue llamado para ayudar a resolver casos criminales. Hay un incidente documentado de un juicio en Traunstein en 1950, en el que Erlmeyer había solicitado que se exhumara el cuerpo de un hombre muerto que se creía que había fallecido por causas naturales. Erlmeyer predijo que encontrarían al difunto envenenado, pues vio tabletas en los intestinos del muerto, y que una mujer de cabello negro era la asesina. El cuerpo fue exhumado y se descubrió que había sido asesinado con arsénico y que la amante del hombre había estado involucrada en su asesinato. En otro caso de asesinato, el cuerpo no estaba. Erlmeyer pudo ver dónde estaba enterrado el cuerpo y también declaró que el hombre tendría una placa de plata en el estómago. Era exactamente como lo que él había descrito. Debido a sus singulares dones de visión, se le describió como un clarividente, pero eso parece implicar algún tipo de vínculo oculto, y no hay evidencia de que alguna vez haya estado involucrado con el ocultismo o que haya sido un estafador. Especialmente, como él decía, si su regalo vino después de ver a la Virgen, ya que este debía ser un regalo místico y no psíquico. Sin embargo, eso no impidió que la gente afirmara que era un estafador e incluso un brujo. En 1947, Erlmeyer fue denunciado ante el tribunal local de Laufen por un pastor que lo acusó de fraude y malabarismo, que era un delito penal, según el Código de la Policía de Baviera, hasta 1957. Alois tenía en ese momento 15 antecedentes penales anteriores. 7 eran por acusaciones de fraude y las otras 8 por dificultades de pago o deuda. Durante el juicio, 2 testigos declararon que las profecías de Erlmeyer eran contradictorias y no le creían, mientras que otros 5 testigos declararon que las interpretaciones de Erlmeyer eran correctas. Erlmeyer luego asombró a la corte cuando fue capaz de describir lo que la esposa del juez vestía ese día en particular y lo que estaba haciendo en ese momento, sin haberla visto o, de hecho, sin haberla conocido nunca. Por lo tanto, se descartó una condena por fraude. El tribunal también lo absolvió de la acusación de malabarismo, ya que esto no se pudo determinar con la certeza necesaria. El tribunal dictaminó: en el presente caso, el tribunal no puede hacer una declaración clara de que el acusado es un malabarista. Por el contrario, esto no pretende establecer que las visiones del acusado, en realidad, surgieron de un don de visión. Sin embargo, el tribunal también señaló: los testigos escuchados han confirmado la existencia de los dones de clarividencia del acusado y han declarado cosas tan asombrosas e inexplicables que son imposibles de definir solo por las fuerzas de la naturaleza. Esta sentencia todavía se puede encontrar en los archivos del estado de Múnich. Erlmeyer continúa generando fascinación a día de hoy por sus varias profecías aterradoras sobre la próxima guerra mundial, es decir, la Tercera Guerra Mundial, la Era de la Paz y la coronación de un nuevo emperador. También predijo su propia muerte y se dice que estaba contento de morir antes de que estallara la próxima guerra, porque no quería vivir lo que vio. Erlmeyer murió de cáncer de hígado en Freilassing el 26 de julio de 1959. Justo antes de su muerte, se le preguntó si sus visiones aún eran válidas, a lo que él respondió
que él veía esos eventos con mayor claridad, debido a que estaban más cerca. Por alguna razón sus visiones no atrajeron ni justificaron un examen por parte de los funcionarios de la Iglesia. Sin embargo, tampoco parece haber dicho nada contrario a la fe. Entonces, todavía es posible que se le haya dado un don único de discernimiento profético. Se notó que siempre ayudó a las personas con sus dones visionarios, sin pedir nada a cambio, y fue acusado de dificultades con las deudas, ya que tenía 8 antecedentes penales. Por ese motivo, por lo que era obvio que no estaba ganando dinero con ello. Parece que murió como un fiel católico. Un dato de interés es que sus profecías del futuro son notablemente cercanas a las de Marie-Julie Jahenny y otros místicos aprobados con respecto a las guerras, la revuelta de París, las plagas que se avecinan iniciadas por una crisis económica y una época de guerra diabólica futurista. También acerca de los 3 días de oscuridad, y además predijo la llegada de un emperador que traería la paz, al que conocemos también como el gran monarca católico. Considerando que pudo haber tenido un don profético, hemos incluido sus profecías con signos de interrogación, para tener el cuidado y leer lo siguiente con discernimiento, dado que la Iglesia no se ha pronunciado oficialmente sobre sus visiones. Profecía de la tarjeta de crédito y los teléfonos inteligentes, llamada las cajas Zuban. Dice así: a una mujer que visitó varias veces entre los años 1954 y 1957 en la ciudad bávara de Piding, cerca de la frontera con Austria, Erlmeyer le dijo que la gente pagaría las cosas con tarjetas de cartón. También se informa que vio a personas hablar de cerca en la caja de Zuban para jugar con ella. Hay que destacar que una caja Zuban es una caja de cigarrillos de colores brillantes. Se ha sugerido que Erlmeyer había visto teléfonos inteligentes y no tenía idea de cómo describirlos, excepto que se parecían al tamaño y el color de las cajas Zuban. También le dijo que antes de que comenzara la Tercera Guerra Mundial, habría una moneda única, luego un terrible lapsus en la fe. El año en que comience la guerra será muy cálido. Los bávaros ya estarían cortando en marzo. El evento ocurriría cuando el Medio Oriente estaría en un tumulto. Después de la guerra, el clima del mundo habrá cambiado. Será más cálido. Será tan cálido en Baviera que se cultivarán limas y naranjas en Piding. Profecía de 1948 sobre la moneda, después del Deutschmark. En el año 2011, la página del sitio web alemán aloyserlmeyer.de entrevistó a un hombre que vive en Sixdorf, no lejos del lugar de nacimiento de Erlmeyer. El hombre les dijo que en 1948, cuando se introdujo el nuevo marco alemán, le preguntó a Erlmeyer cómo pensaba que le iría esta moneda. Y él contestó que Erlmeyer dijo: este dinero está bien, pero hay que tener cuidado con lo que viene después. A continuación relatamos una profecía que aparentemente parece para Alemania, pero que podría aplicarse también en todas partes. Dice así: según un artículo de Merkur, Erlmeyer dijo lo siguiente a una señora llamada María Louise Benderen en 1950. Primero viene la prosperidad como nunca antes. Entonces hay una disminución en la fe como nunca antes. Luego, una corrupción sin precedentes de la moral. Entonces llega al país una gran cantidad de forasteros, extranjeros. La inflación es alta. El dinero está perdiendo valor cada vez más. La revolución pronto sigue. Luego los rusos atacan Occidente durante la noche. Profecía del surgimiento de gobiernos y corporaciones corruptas después de 1952. Ahora vienen los 3 caballeros ladrones. Cuando ella preguntó a quién se refería, se dice que Erlmeyer respondió: la oficina de impuestos, los bancos y las compañías de seguros.
Antes de la Tercera Guerra, habrá impuestos que nadie podrá pagar. Como sabemos, Europa ya tiene impuestos muy altos, debido a sus sistemas socializados. Los impuestos sobre la renta pueden alcanzar hasta el 47%, dependiendo del país. Y el impuesto sobre las ventas, el IVA, está en los tramos del 20%, dependiendo de qué país se trate. Marie-Julie Jaeny predijo que una crisis económica fabricada haría que los trabajadores se rebelaran y sería la causa de la guerra civil que se avecina. Impuestos insoportables y el euro manipulado para perder su valor podrían ser el comienzo de esto, en comparación con las visiones de Erlmeyer. Recordamos la crisis económica que comenzó en 2007-2008, durante la Gran Recesión, cuando los bancos casi colapsaron. Esa situación había comenzado unos años antes, cuando el presidente Bush Jr. y Greenspan redujeron las tasas de interés a tasas bajas récord para ese momento, al 1%, para mantener a los estadounidenses alejados de la guerra en Afganistán e Irak, al permitir que los préstamos se abarataran. Los bancos se volvieron imprudentes y prestaron montones de dinero, a menudo sin la garantía adecuada. Incluso se dieron hipotecas a personas con asistencia social. Los préstamos incontrolables se volvieron a empaquetar y se vendieron a otras instituciones bancarias, lo que casi hizo colapsar a los bancos como resultado. Se encontró una solución temporal, imprimiendo dinero para evitar el colapso de los bancos. Como sabemos por la historia, la impresión de dinero, a la que ahora llaman flexibilización cuantitativa, eventualmente conduce a la caída de las monedas y a que pierdan su valor. Hasta el día de hoy, Europa todavía recurre a la flexibilización cuantitativa. La austeridad creció y la economía se estancó. Realmente nunca se ha recuperado. Las tasas de interés se han mantenido en niveles bajos récord. Profecía de la ausencia de nieve en Watchman. Erlmeyer se hizo amigo de una familia en Berchtesgaden y que Erlmeyer habló sobre la gran capa de nieve en la montaña de Watchman, cerca de ese lugar, que normalmente dura todo el año. Se dice que Erlmeyer predijo que cuando ya no se pueda ver este casquete nevado, seguirá la gran oscuridad. Erlmeyer predijo los 3 días de oscuridad como la gran oscuridad y dijo que estallaría durante la próxima guerra mundial. Profecía sobre la guerra futura, la Tercera Guerra Mundial. Hemos visto que las visiones de Erlmeyer concuerdan con las visiones de Marie-Julie Jaeny, en que las revoluciones estallarán primero, luego llegarán las invasiones y también las guerras rusas. Alois Erlmeyer también dice que los 3 días de oscuridad ocurrirán durante la guerra, algo en lo que también está de acuerdo Marie-Julie Jaeny. Y lo que encontramos a continuación, tal y como lo describió Erlmeyer, nos brinda detalles, aunque no esté todo en orden secuencial de estos eventos. Nos dice: todo llama a la paz, Shalom. Entonces ocurrirá una nueva guerra en Oriente Próximo. Estalla repentinamente. Grandes fuerzas navales se enfrentan a la hostilidad en el Mediterráneo. La situación es tensa, pero la chispa real se enciende en los Balcanes. Veo caer algo grande. Una daga ensangrentada yace a su lado. Luego el impacto sigue impactando. 2 hombres matan a un tercero, que es de alto rango. Otras personas les pagaron para matarlo. Ocurrió el tercer asesinato. Luego comienza la guerra. Se nos da a interpretar que un líder mundial de muy alto rango es apuñalado hasta la muerte y entonces comenzará la guerra. Algunas versiones dicen que será el tercero de 3 asesinatos o 3 intentos de asesinato. Prosigue Erlmeyer. Uno de los asesinos es un hombre negro pequeño, el otro un poco más alto, con el pelo de color claro brillante. Creo que será en los Balcanes, pero no puedo decirlo exactamente. El año anterior a la guerra
Será un año fructífero con mucha fruta y grano. Después del asesinato del tercero, comienza de la noche a la mañana. Veo claramente 3 números, 2 ochos y un 9, pero no puedo decir lo que significa y tampoco puedo decir una hora. La guerra comienza al amanecer. Viene a lo largo rápidamente. Los granjeros se sientan en el bar a jugar a las cartas, cuando los soldados extranjeros miran a través de las ventanas y las puertas. Un ejército bastante negro viene del este, pero sin embargo todo sucede muy rápidamente. Veo un 3, pero no sé si significa 3 días o 3 semanas. Viene de la ciudad dorada de Praga. El primer gusano comienza en el agua azul en el noroeste y va a las fronteras suizas. Hasta Regensburg no existen más puentes que crucen el Danubio. No vienen del sur del agua azul. Entonces es impacto tras impacto. Unidades masivas marchan desde el este hasta Belgrado y avanzan hacia Italia. A partir de entonces, 3 cuñas blindadas avanzan inmediatamente, a la velocidad del rayo, en el norte del Danubio, sobre Alemania occidental hacia el Rin, sin previo aviso. Esto ocurrirá de forma tan inesperada que la población huirá presa del pánico hacia el oeste. Muchos coches obstruirán las vías. Esto no hubiera ocurrido si se hubieran quedado en casa o no hubieran utilizado las calles principales. Todo lo que sea un obstáculo para el rápido avance de los tanques en autopistas de alta velocidad y otras vías rápidas serán derribados. Ya no puedo ver ningún puente del Danubio sobre Ratisbona. Casi nada queda de la gran ciudad de Frankfurt. El valle del Rin será devastado, principalmente por aire. Veo venir 3 puntas de lanza. La punta de lanza de abajo viene a lo largo del bosque, pero luego se detiene hacia el noroeste, junto al Danubio. La línea es, por ejemplo, Praga, el bosque bávaro y el noroeste. El agua azul es el límite sur. La segunda punta de lanza va de este a oeste, sobre Sajonia. La tercera de noreste a suroeste. Ahora veo la tierra como una pelota delante de mí, en la que las líneas de los aviones salen, proyectándose, que ahora vuelan como enjambres de palomas en la arena. El ruso no se detiene en ninguna parte, mientras corre en sus 3 cuñas. Día y noche corren para llegar al distrito de Ruhr, donde se encuentran los numerosos hornos y chimeneas. La segunda lanza viene hacia el oeste sobre Sajonia, hacia el distrito de Ruhr, exactamente como la tercera, que va desde el noreste hacia el oeste, sobre Berlín. Día y noche los rusos corren. Inexorablemente su objetivo es el distrito de Ruhr. Inmediatamente, la venganza viene del otro lado del agua grande. Sin embargo, el dragón amarillo invade Alaska y Canadá al mismo tiempo, pero no llegará lejos. Ya nadie volverá. Los aviones lanzan un polvo amarillo entre el Mar Negro y el Mar del Norte. Allí se crea una franja de muerte, directamente desde el Mar Negro hasta el Mar del Norte, tan ancha como la mitad de Baviera. En esta zona no puede crecer más hierba, y mucho menos los humanos pueden vivir. El suministro ruso se interrumpe. Enjambres o bandadas de palomas ascienden desde la arena. 2 manadas alcanzan el área de combate, de oeste a suroeste. Los escuadrones giran hacia el norte y cortan el rumbo del tercer ejército. Desde el este hay muchas orugas o gusanos, pero en las orugas ya está todo el mundo muerto, aunque los vehículos siguen rodando, para ir parando poco a poco en automático. Aquí los pilotos también tiran sus pequeñas cajas negras, tocan el suelo y esparcen un humo o polvo amarillo o verde. Lo que entra en contacto con esto muere, ya sea humano, animal o planta. Durante un año no se permite que ningún organismo entre en esta área. De lo contrario se expondría al mayor peligro mortal. En el Rin,
El ataque es finalmente repelido. De las 3 puntas de lanza, ningún soldado volverá a casa. Estas cajas son satánicas. Cuando explotan, surge un polvo o humo amarillo y verde. Todo lo que entra en contacto con ella está muerto. Los humanos se vuelven bastante negros y la carne cae. En sus huesos hay un agudo veneno. Por una catástrofe natural o algo similar, los rusos de repente se evaden hacia el norte. Alrededor de Colonia ha comenzado la última batalla. En el Rin veo una media luna que quiere devorarlo todo. Los cuernos de la hoz se quieren cerrar, luego vuelan hacia el norte. En el centro hay una marca, ya no vive nada. Ni humano, ni animal, ni hierba. Vuelan hacia el norte, donde había entrado la tercera punta de lanza, y lo cortaron todo. Entonces todos serán asesinados. Ninguno de estos 3 ejércitos volverá jamás a casa. Pero luego veo a alguien volando, viniendo del este, que arroja algo grande en el agua, para que algo extraño suceda. El agua se eleva tan alto como una torre y cae. Luego todo se inunda. Hay un terremoto y la mitad de la isla grande se hundirá. La parte sur de Inglaterra se desliza en el agua. 3 grandes ciudades serán destruidas. Una será destruida por el agua. La segunda está ubicada tan alta en el mar que solo se puede ver la torre de la iglesia. Y la tercera se derrumba. Una parte de Inglaterra desaparece cuando la cosa cae al mar. La cosa es algo que el piloto deja caer. Entonces el agua se eleva tan alto como una torre y vuelve a caer. ¿Qué es esta cosa? No lo sé. Los países en el mar están en peligro de extinción del agua en gran medida. El agua del mar está muy agitada. Las olas se elevan como una casa. Hacen espuma, como si fueran a cocerse o a hervir en el subsuelo. Las islas desaparecen y el clima cambia. Veo 3 líneas. 3 días, 3 semanas, 3 meses, no lo sé exactamente, pero no durará mucho. Los 3 días de tinieblas. Enero será tan cálido en algún momento que los mosquitos bailarán. Puede ser que ya lleguemos a un momento en el que no habrá un invierno normal en absoluto, como lo conocemos ahora. Durante la guerra viene la gran oscuridad, que dura 72 horas. Se oscurecerá en un día durante la guerra. Luego, se desata un impacto de granizo, que consiste en relámpagos y truenos, y un terremoto hace vibrar la tierra. Por favor, no salga de casa en ese momento. Las luces no se podrán encender, excepto la luz de las velas. La corriente eléctrica se detiene. Quien inhala polvo tiene un calambre y muere. No abra las ventanas. Cúbralo todo completamente con papel negro. Toda el agua estancada se vuelve venenosa y también todas las comidas abiertas. Deberían estar en dosis cerradas, es decir, recipientes completamente herméticos. Tampoco comidas en vasos o recipientes de vidrio, porque no lo cubrirían por completo. Compre unas cuantas latas soldadas con arroz y legumbres. Decir como observación que, dado que tendremos o deberíamos tener nuestras casas selladas, suponemos que aquí no se refiere a los alimentos que hemos almacenado de forma segura en nuestros propios hogares, sino a los alimentos que encontraremos después y que tendremos que buscar. Porque eventualmente, cualquier cosa que encontremos en un área exterior, como tiendas de comestibles o casas de otras personas, que no hayan sido preparadas y selladas para la supervivencia de 3 días, no será segura, a menos que se encuentre en una lata sin abolladuras ni costuras rotas. No se puede confiar en las fuentes de agua abiertas, como estanques, ni en los recipientes de plástico, ni siquiera en los frascos de vidrio. Él dice que no tendremos hambre durante la oscuridad, pero en un tiempo el hambre vendrá, principalmente porque tendremos que buscar comida durante algunos años, teniendo en cuenta que Marie-Julie Jahenny advirtió que sería muy difícil cultivar alimentos en los próximos años después de la oscuridad. Afuera la muerte por polvo da vueltas. Mueren muchos humanos.
Después de 72 horas todo ha terminado. Pero de nuevo, no salgas de casa, no mires por las ventanas y mantén encendida la vela bendita y reza. De la noche a la mañana morirán más humanos que en las 2 guerras mundiales anteriores. No abras una ventana durante las 72 horas. Los ríos tendrán tan poca agua que podrás pasarlos fácilmente. El ganado se cae, la hierba se vuelve amarilla y seca. Los humanos muertos se vuelven bastante amarillos y negros. El viento aleja las nubes de la muerte hacia el este. La ciudad con la torre de hierro se convierte en víctima de su propia gente. Es la revuelta en París. Ellos encienden todo. Revoluciones. Y todo va salvajemente. Las islas antes de la costa se hunden, porque el agua es bastante salvaje. Veo grandes agujeros en el mar, que se llenarán cuando regresen las enormes olas. La hermosa ciudad en el mar azul se hunde casi por completo en el mar, y en la tierra y la arena, que expulsa el mar, veo 3 ciudades hundiéndose en el sur, en el noreste, en el noroeste y en el oeste. La gran ciudad con la alta torre de hierro está en llamas, pero esto ha sido hecho por la propia gente, no por los que vinieron del este. E Italia también se está volviendo loca. Matan a mucha gente allí y el Papa huye, pero muchos clérigos serán asesinados y muchas iglesias se derrumbarán. Estalla una revolución en el país de la bota, Italia. Yo creo que es una guerra religiosa porque matan a todos los clérigos. Veo sacerdotes de pelo blanco, tirados muertos en el suelo. Hay un cuchillo ensangrentado detrás del Papa, pero creo que sale vestido de peregrino. El país de la bota, Italia, también se descontrola. Pocos quedarán de los que no pueden huir. Veo una misa roja y veo caras amarillas en el medio, y hacia el sur. Pero el Papa sale de ellos y huye vestido de peregrino sobre el agua o hacia el agua. Allí ocupa su asiento por un corto tiempo, pero regresa cuando se restablece la calma. El Papa que no tuvo que huir a través del agua durante un largo periodo de tiempo, regresa. Esto será cuando las flores florezcan en los prados, y al regreso llorará por sus hermanos asesinados. En Rusia estalla una revolución y una guerra civil. Los cadáveres son tantos que ya no se pueden sacar de las carreteras. La cruz vuelve a los honores. El pueblo ruso cree de nuevo en Dios. Veo una misa roja, mezclada con caras amarillas. Es un motín general y una matanza horrible. Luego cantan la canción de Pascua y queman velas frente a imágenes sagradas. Por la oración del cristianismo muere el monstruo del infierno. También los jóvenes creen de nuevo en la intercesión de la Madre de Dios. Después de la victoria, un emperador es coronado por el Papa que huye. Suena como el gran monarca católico y el angelical pontífice. ¿Cuánto dura todo esto? No lo sé. Veo 3 nueves. El tercer 9 trae la paz. Si todo ha terminado, una parte de los habitantes ha muerto y la gente temerá a Dios de nuevo. Las leyes que traen la muerte a los niños se vuelven inválidas después de la limpieza. Entonces habrá paz. Será un buen momento. Veo un 3. Resplandecen las coronas. Y un anciano demacrado será nuestro rey. También la muy antigua corona en el sur vuelve a recibir honores. Después de estos eventos viene un tiempo largo y afortunado. Quienes lo experimenten serán muy felices y podrán sentirse afortunados. Pero la gente tiene que comenzar allí, donde comenzaron sus abuelos. Los tiempos felices. Se dice que en 1949 Erlenmeyer predijo que las temperaturas en los tiempos felices serían más cálidas, particularmente en el sur de Baviera. Sería como en Italia. Serían capaces de hacer vino y cosechar higos en el Oberland y también otras frutas exóticas e incluso tener 2 cosechas.